Vamos a estudiar en esta ocasión la clase 2.5. Como es costumbre, tenemos una guía de ejercicio práctico lo aprendido en la cual vamos a repasar lo que hemos visto en las clases anteriores. Aquí se nos dice en este problema que los triángulos ABC y DEFE cumplen con los detalles que ven ustedes ahí. El ángulo A y el ángulo D son iguales, son los ángulos que están sombreados de celeste. Ya nos dan la medida de un par de lados y nos pide determinar el valor de Y de modo que los dos triángulos sean semejantes. Ya sabemos que el ángulo pues es el mismo, pero los triángulos, si ustedes se fijan, no están en la misma posición. Entonces tendríamos que superponer, podríamos echar a volar nuestra imaginación y pensar qué pasaría si este triángulo lo superpongo en el otro. Entonces, como pueden ver, están en posiciones opuestas. Entonces, al ponerlo por encima, digamos que quedaría aquí donde lo voy a poner de morado, pintado de morado. Ahí. Entonces, efectivamente, este lado de 5 quedaría del otro lado, o sea que este sería el de 5. Vean. Y el otro lado, aquí nos quedaría el valor de Y. De esa manera quedarían los valores, porque están en posiciones opuestas los triángulos. En eso hay que tener cuidado. Ahora podemos plantear la razón. En este caso, el lado grande con el lado pequeño y viceversa, ¿verdad? Primero, el lado AB. ¿Quién es el lado AB? El lado B es este de aquí. Bueno, entonces tenemos el lado AB, que es el más pequeño. Su correspondiente, ¿cuál sería? El que está a la par de 5 allá sería 9. Entonces tendríamos AB sobre DF. Esa es la comparación que vamos a hacer para calcular la razón. Mire, 5 sobre 9 nos quedaría. 5 entre 9. Esa es la razón de semejanza. 5 novenos. Bueno, para poder calcular el valor de Y, ya tendría que dividirlo entre su correspondiente. En este caso, el correspondiente de Y sería 6. Entonces aquí tendríamos que hacer Y entre 6. Ese Y sobre 6 quedaría igual a la razón de semejanza, que es 5 novenos. Y ahí lo podemos calcular de manera bien sencilla. Entonces aquí el 6 pasa a multiplicar ya, lo voy a seguir aquí abajo, me quedaría ya despejada la Y. Es igual a 5 novenos multiplicado por 6. Esa es la multiplicación que tendríamos que hacer. Aquí se puede simplificar perfectamente. Entonces tendríamos tercera de 6 es 2 y tercera de 9, 3. Entonces nos queda arriba 5 por 2, 10. Abajo nos quedó un 3. Entonces tendríamos que Y es igual a 10 tercios. Como son centímetros, pues aquí tendríamos 10 tercios centímetros. No es necesario que haga la división. Así lo podemos dejar. Ese es el primer ejercicio. En el caso del segundo ejercicio, podríamos notar que los triángulos sí aparentan estar en la misma posición, ¿verdad? Y lo que nos pide es calcular el valor de X. ¿Cómo podemos hacer para saber eso? Pues podemos calcular perfectamente la razón de semejanza. Para calcular la razón de semejanza podemos dividir dos lados que son correspondientes. Por ejemplo, el correspondiente de 6, ¿cuál sería? En el otro triángulo tendría que ser 8. Entonces tendríamos que dividir 6 sobre 8. Pero también la otra manera de calcularlo sería el 15 con el 20. Este con este, que también son correspondientes. Y también tendría que dar lo mismo. Entonces ustedes pueden hacer la simplificación en ambas fracciones. Por ejemplo, tercera puede sacar mitad en 6 y 8. Mitad de 6 es 3 y mitad de 8 es 4. Pero también puede hacer lo mismo aquí en 15. Entonces podemos sacar quinta. Quinta de 15 es 3 y quinta de 20 es 4. Entonces en ambos casos nos va a dar 3 cuartos. Con esto tenemos la seguridad que la razón de semejanza es 3 cuartos. Con esa razón de semejanza ya podemos hallar el valor de X, que es el que nos están pidiendo. ¿De qué manera lo vamos a calcular? Es bien fácil. Tendríamos que dividir 12, que es el más pequeño, entre su correspondiente, que sería 2X más 10. Esa operación es la que hay que hacer. 2X más 10 igual a la razón de semejanza, que sería 3 cuartos. Para desarrollar eso, pues solo hay que multiplicar en X. Entonces nos quedaría 12 multiplicado por 4. Del otro lado nos quedaría el 3 multiplicado por 2X más 10. Entonces a la izquierda vamos a hacer la operación y a la derecha vamos a aplicar la ley distributiva y con eso habremos encontrado el valor de X. Entonces hacemos la multiplicación y tenemos 12 por 4.
¿Cuánto es 12 por 4? Multiplicamos 12 por 4 y eso da 48. Entonces tendríamos 48 a la izquierda y a la derecha ley distributiva 3 por 2x son 6x. Y luego 3 por 10, ahí sería 30. Ese 30 lo pueden pasar a restar, entonces quedaría 48 menos 30. Y del otro lado quedaría 6x. ¿Cuánto es 48 menos 30? Es 18. Entonces nos quedaría 18 es igual a 6x. Entonces, aquí tendríamos que el 6 pasa a dividir, entonces nos quedaría 18 sobre 6 es igual a x. 18 sobre 6 es igual a x y ahí pues hacemos ya la operación sencilla. ¿Cuánto es 18 entre 6? 18 entre 6 sería 3, ¿va? Entonces el valor de x forzosamente tendría que ser igual a 3. Miren, ya al hacer las operaciones, x tiene que ser igual a 3 necesariamente. Eso lo pueden comprobar bien fácil, vean, lo podemos sustituir aquí. Entonces te quedaría 2 por 3, porque x es 3, ¿va? 2 por 3, 6 más 10, o sea que aquí este lado es de 16. Si usted divide 12 entre 16, le tiene que quedar necesariamente la misma razón, que es 3 cuartos. Y si le va a quedar, divida 12 entre 16 y también le va a quedar 3 cuartos. Y con eso hemos demostrado que x es igual a 3. Luego, en el caso del tercer ejercicio, pueden ver que no están en la misma posición los lados. Nos pide la longitud de AD, es decir, este que voy a marcar para acá, ¿verdad? Desde A hasta D. Ese tramo es el que nos está pidiendo. Ya nos dice cuáles ángulos son de la misma medida. Es decir, este que está marcado en E, este es igual que el ángulo en C. Y este ángulo es igual que el ángulo A. Ahí están marcados de la misma manera para que ustedes tengan idea de cuál es el valor que le corresponde a cada uno. Entonces, como pueden ver, los triángulos pues están rotados. Es decir, que para poder entender de qué manera quedarían, pues podrían poner el triángulo chiquito adentro del grande. Si quedara de esa manera, lógicamente este ángulo que está aquí es el que quedaría hacia arriba al hacer el montaje aquí, ¿verdad? Entonces voy a simular que el triángulo sería el que nos quede aquí arriba, el que estoy sombreando ahorita. Si ese fuera el triángulo el que nos quedara ahí montado, tendríamos que ver cuáles son los ángulos que coinciden, evidentemente. Entonces los ángulos que coinciden son en A, y el otro ángulo que coincidiría, obviamente, tendría que ser el ángulo que va aquí abajo. Entonces el ángulo que va aquí es el ángulo E. Ese es el que coincidiría necesariamente. Y arriba quedaría A con C. Por aquí quedaría D. Entonces ahí nos pide establecer cuál es la relación, ¿va? Para poder resolver ese problema. Tendremos que calcular la razón de semejanza. Y la razón de semejanza tendría que ser, por ejemplo, aquí en este triángulo, este sería el valor de 3, ¿va? Entonces tendríamos que dividir 3 entre 6 para poder calcular la razón de semejanza. Mire, dividimos 3 entre 6. Entonces ahí sacamos tercera de 3 es 1 y tercera de 6 es 2. Entonces la razón es un medio. Con esa razón un medio podemos hallar lo que necesitamos. En este caso, ¿qué es lo que nosotros podemos necesitar? Bueno, ¿qué lado vamos a dividir? ¿Qué lado vamos a comparar? Queremos comparar AC, que es el grandote, el lado AC, que sería el grande. Lo voy a poner por acá. Como es el grande, se va a ir abajo. ¿Quién vamos a dividir entre él? El valor que le corresponde sería AE, que es el 4, que sería este mismo lado, ¿verdad? Entonces nos quedaría 4 dividido entre AC. Y eso va a ser igual a la razón. ¿Cuál es la razón? Un medio. Y ya despejamos eso. Con eso, lo que vamos a hallar, quizá voy a borrar todo para que no se me vayan a confundir. Y entendamos qué es lo que vamos a hallar ahorita. Lo voy a marcar con otro color. Ahorita realmente lo que vamos a encontrar es el valor que va desde A hasta C. Todo este segmento largo vamos a hallar ahorita. Multiplicamos cruzado, quedaría 4 por 2 da 8. Y del otro lado, AC por 1 sería simplemente AC. Ese es el valor de AC, que sería todo el segmento. Pero nosotros, lo que el problema nos está pidiendo solamente es el valor de AD. Entonces, para poder calcular AD está fácil, porque como ya tenemos cuál es el grande, como el grande mide 8, entonces a 8, que es el que acabamos de hallar, le vamos a restar 3. Y con eso nos va a quedar el pedacito que buscamos.
Entonces, el lado AD, que es el que el problema nos está pidiendo, tendría que ser igual a 5 necesariamente ya al hacer la resta. Ese sería el valor de AD, así de fácil. Veamos el problema número 4. Ahí en esa figura, según nos está diciendo el problema, esos dos segmentos son paralelos. Nos pide utilizar criterios de semejanza para comprobar que los triángulos ABC y EBD son semejantes. Aquí podemos ir analizando algo de manera sencilla. Este ángulo necesariamente tiene que ser igual que este, porque son ángulos opuestos por el vértice. Forzosamente tendrían que ser iguales esos ángulos. Entonces el lado AC con DE tienen que ser, estas a simple vista se ve que son rectas paralelas. A simple vista se ve que son rectas paralelas. Eso debe ser importante para que usted pueda utilizar la teoría de pares de ángulos. Tenemos el ángulo BDE, que sería este ángulo que estoy marcando aquí BDE, y el ángulo BCA, que sería este, tienen que ser iguales. ¿Por qué razón? Porque son alternos internos entre paralelas. Aquí están las paralelas. ¿Bien? Entonces imagine que la secante es este lado. Entonces estos son alternos internos, como puede ver. Uno está de un lado de la recta y el otro del otro lado. Entonces esos dos ángulos que acabo de marcar, quizás los voy a marcar en otro color, me refiero a estos que estoy marcando aquí, tienen que ser de la misma medida. Entonces ya tenemos dos pares de ángulos que son iguales. Los que son opuestos por el vértice y los que son alternos internos entre paralelas. Entonces, ahí con eso basta, como ya demostramos que dos ángulos son iguales, con eso basta para decir que son semejantes. Y el criterio que hemos utilizado es el criterio AA, porque ya demostramos que dos ángulos son de la misma medida, entonces los triángulos necesariamente tienen que ser semejantes. Ahí hemos resuelto la primera parte del problema. En la segunda parte, lo que nos pide es encontrar la longitud del segmento BD. Voy a borrar por acá los excesos para que vean específicamente qué es lo que el problema nos está pidiendo. El segmento BD es este pequeñito que ustedes pueden ver aquí. Ese segmento es el que nos están pidiendo. Entonces tendríamos que calcular necesariamente la razón de semejanza, ¿verdad? La razón de semejanza para poder saber cuál es cuál. En este caso sería 2.5 con 10, los que corresponden, porque tendríamos que rotar este triángulo, ¿verdad? Para que vieran, lo voy a poner por acá. Si lo rotara y lo pusiera aquí, entonces el 2.5 me quedaría de este lado. Ese sería el lado 2.5. Entonces, para calcular la razón de semejanza, tendría que dividir necesariamente 2.5 entre 10. Ahí se pueden auxiliar ustedes de una calculadora al hacer esa división y lo pasan a fracciones. 2.5 dividido entre 10 da un cuarto. Quiere decir que la razón de semejanza es un cuarto o 1 es a 4. Si usted lo quiere leer así, en ambos casos pues se refiere exactamente a lo mismo. Entonces la razón de semejanza es 1 es a 4. Bueno, eso quiere decir que tendríamos que comparar en este caso BD con 6 para poderlo resolver. Entonces dividimos BD, que es el más pequeño y el que andamos buscando, entre 6, que es el correspondiente. Y sabemos que BD sobre 6 es igual a un cuarto. Este 6 que está dividiendo va a pasar a multiplicar al otro lado, ¿verdad? Entonces, al pasar a multiplicar al otro lado, nos quedaría BD ya despejado. Entonces tendríamos que BD es igual a un cuarto multiplicado por 6. Entonces BD sería igual a, aquí tendríamos 6 por 1, 6. Quedarían 6 cuartos, ya simplificado. Mitad de 6 es 3. Y la mitad de 4, entonces quedaría 3 medios. BD es igual a 3 medios. O 1.5 como usted lo quiera llamar. Pero esa es la longitud del segmento BD, que sería 3 medios. En el caso del problema 5, pues es similar. Aquí solamente nos está preguntando si son semejantes o no lo son. Entonces no necesitamos mucho, ¿va? Para decir que son semejantes. Con dos ángulos que sean iguales basta. Ya tenemos este de 90 y este de 90 que son de la misma medida, porque ya nos los marca como ángulos rectos. Y aquí estos ángulos son opuestos son alternos, opuestos por el vértice. El vértice lo estoy marcando aquí en C. Como son opuestos por el vértice, son iguales. Entonces, como este es de 90, este también, y estos dos son opuestos por el vértice, con eso basta, porque son dos ángulos iguales. Como son dos ángulos iguales, con eso basta para decir que son semejantes por el criterio AA. Así de sencillo se resuelve este último problema. Es todo.